Hola amigos, ¿qué tal estáis? En el vídeo de hoy vamos a hablar de qué coche crossover me compro. Aquí tenemos al invitado, el Kia Niro híbrido. Ya hemos probado la versión híbrida enchufable, la versión eléctrica y ahora nos tocaba la versión híbrida, más conocida como la propia autorrecargable. Así que en el vídeo de hoy vamos a comentar un poco sobre qué coche crossover pueden haber en el mercado y qué opciones puedes tener, pero sobre todo recomendarles esta versión del Kia Niro, una muy clara opción para la compra. Así que adentro intro y empezamos con el vídeo. Bueno, comenzamos con el repaso exterior. Si estás buscando un coche crossover, es el típico coche de ahora que tiene aspecto sub, pero que guarda una característica de coche normal, ¿no? Un coche compacto, un coche incluso berlina. En este caso el Niro viene a ser prácticamente un coche compacto, pero con todas estas líneas tan propias de lo que está ahora de moda, los sub. ¿Por qué? Porque las marcas buscan dar todo este impacto de grandes pasos de rueda, llantas grandes, muchos elementos de protección, sobre todo aquí en el lateral es donde se ve más esta parte, y hace que el coche parezca más grande y más alto de lo que es normalmente. Por eso es denominado crossover, es como una fusión entre una cosa y otra. Así que bueno, a nivel también de diseño vemos que viene todas estas protecciones muy marcadas y hacen que este coche parezca más grande o más alto que un coche compacto, pero prácticamente es un coche compacto al uso. Pero bueno, todo este diseño es lo que se lleva ahora y la gente le está gustando. Por ejemplo, en esta segunda generación del Niro tenemos estas ópticas de nuevo formato, en este caso full LED, con esta característica firma lumínica diurna, con el denominado por la marca como Heartbeat, donde especifica un latido de corazón. Aquí vemos toda esta Tiger Nose de Kia. En el caso del vehículo, la versión eléctrica, llevamos aquí la tapa de la recarga, así que hay poca diferencia. Aquí vemos el antiniebla y bueno, diseños muy elegantes también. Hay aquí cierta elegancia, ¿no?, en todo lo que es el diseño. Y bueno, este pilar C, que es muy característico en esta generación del Niro, con estos pilotos traseros en formato boomerang. Pero este pilar, además de llevar este color que lo podremos configurar en otros colores, también nos vale para la parte aerodinámica. En esta zona hace que el coche tenga algo de aerodinámica, así que es funcional. Y bueno, en la trasera vemos un coche que al uso está bien rematado. En este caso, bueno, como siempre, los diseños para gustos colores, pero en un caso de crossover vemos que mantiene un portón simple, con su, en este caso, con un alerón. En esta versión no llevamos techo solar practicable, pero tendremos también una alternativa, así que está muy bien. Por supuesto, vemos todas estas protecciones en la parte trasera, parte también muy característica de estos modelos. Así que nada, vamos a repasar el interior y os cuento qué buscáis en un coche crossover. Tenemos portón eléctrico en el Kia Niro. Aquí abrimos. Esto es algo también muy bueno. Y aquí encontramos un maletero, 451 litros y 1450 litros de capacidad máxima. Un maletero muy común en coches compactos, así que en ese caso no vas a notar ninguna variación. Vamos a quitar aquí la mochila y ya podéis apreciar este maletero, la profundidad. Pero además tenemos un doble fondo que podremos usar como fondo con esta bandeja, o bien usamos esta doble altura, dejamos cosas más pequeñas abajo y así tener esto más organizado. Aquí el Niro tiene esta alternativa que ya lo hablé en las otras pruebas y me parece que quizás no es acorde a lo que ofrece otros modelos, pero me parece una muy buena solución porque sufre mucho menos la bandeja, porque metemos cosillas aquí en el maletero y puede ser algo más flexible, y además estéticamente no me parece para nada mal, así que es una buena alternativa. Aquí vemos el asidero, el botón para cerrar el portón, que es eléctrico. Por supuesto, vamos a ver
tendréis las pruebas del híbrido enchufable y el eléctrico, así que veréis cuando yo estoy sentado en el coche y toda esa parte. Pero en un coche crossover, en este caso en el Niro, podremos tener una banqueta muy similar a un coche compacto, pero dependiendo de la batalla de este crossover, puedes tener una mejor espacio disponible para las piernas y una banqueta mucho más cómoda y configurable. En este caso el Niro tiene muy buena distribución, incluso podremos reclinar el respaldo, ir un poco más rectos y ganamos unos pocos centímetros al maletero. Por supuesto, veis que aquí el espacio para las piernas es bueno, incluso para extender las piernas. Tenemos salidas de aire en la parte central y los puertos USB aquí en los laterales de los asientos delanteros para la conectividad y recarga de los pasajeros traseros. Aquí, bueno, una de las cosillas a mejorar, por supuesto, vemos los anclajes Isofix aquí entre los dos banquetas, algo que tendremos que tener cuidado para no cargarnos el tapizado y además tener un poco menos de rapidez al anclar la silla si tuviese una canaleta mejor señalizada. Aquí vemos el reposabrazos con dos portabebidas, así que una configuración para 3 ocupantes para llevar sillas con niños muy bueno. Llevamos aquí hueco para una bebida y bueno, los acabados, como es una marca generalista y un modelo que bueno, aquí sí hay un reposacodo con tela, no está nada mal. Vamos a dar un vistacillo al interior, pero en la parte delantera. Aquí bueno, ya encontramos el volante, las dos pantallas, cuadro de instrumentos e infoentretenimiento, la pantalla multimodal que podremos hacer uso tanto para el clima como para la parte multimedia, y vemos esta consola donde está el dial, la parte de conexiones y carga inalámbrica, sistemas también para calefacción de los asientos delanteros, y en los tope de gama tenemos incluso refrigeración también, calefacción para el volante y bueno, muchos detalles. Como veis, es un diseño bastante bonito, elegante, que se mantiene, vamos, muy en línea de lo que ofrece sus competidores. Me encanta cómo sube aquí en la puerta este diseño con los elevalunas. Bueno, para gustos colores, como siempre digo, ojo, pero me parece que el Kia Niro, sobre todo en el interior, ha ganado muchísimo con respecto a la primera generación. Aquí es donde yo noto mucho más el cambio con respecto a la primera generación. Y por supuesto tenemos buen espacio para las piernas, sin renunciar al espacio de las banquetas traseras. Aquí en este caso también el cuadro de instrumentos digital con dos tipos de visualizaciones en modo Sport y modo Eco, y la parte de multimedia con toda la información, tanto híbrido como climatización, modo aparcacoches. Bueno, cada marca va a ofrecer su sistema más idóneo para su modelo, pero en este caso el Kia también está muy completo. Aquí vemos sistema de luces incorporado en la parte de arriba, y aquí otro plafón iluminario en la parte trasera. Así que nada, ya el coche está encendido, nos ponemos en la carretera a ver qué tal va este Kia Niro y os cuento qué tal puede ser como un coche crossover. Acompáñame. Bueno, ya estamos al volante de este Kia Niro híbrido autorrecargable, en este caso con un motor gasolina de 104 caballos y otro motor eléctrico que hacen que mueva este Niro con la tracción delantera. Son unos 47 caballos, pero la suma de esta combinación de motores nos da una cifra de 141 caballos de potencia. Eso sí, a 147 Nm par, que los está ofreciendo sobre las 4000 vueltas aproximadamente. Un dato bueno, muy, digamos, conservador para el tipo de coche que es. Por eso cuando os he comentado al inicio de esta prueba especial de qué crossover me compro, pues el Niro es un clarísimo candidato. Yo a día de hoy lo sigo ofreciendo, recomendando, mejor dicho, porque yo no vendo coches, pero sí cuando me preguntan amigos, conocidos, oye, ¿qué coche me compro con este tipo de características? Pues obviamente el Niro es de los primeros candidatos en ofrecer, ¿no? de opción, sobre todo por la gama, ¿no? Tiene una amplia gama de coche, de modelos, como en este caso tenemos el Niro eléctrico, que lo probamos hace poco,
y tendréis la prueba ya publicada, y el Niro híbrido enchufable en esta segunda generación. Pero si te interesa también ver la primera generación, que tiene ya poco tiempo de haber sido descatalogado, puede ser una buena alternativa también. Lo tenéis también disponible en el canal, estas pruebas de todas las versiones en su día de la gama Niro. Es un coche que no destaca de la escala 1 al 10 en todo, pero tampoco baja de 8. Está en una nota muy alta y un coche que te va a ofrecer una conducción muy, pero que muy confortable, una conducción relajada, muy bien optimizada para el uso al día a día, sobre todo por el tema de consumos. La marca homologa una media de unos 4,4 y nosotros en esta prueba, os digo ya exactamente, ya casi 800 kilómetros que hemos realizado durante estos 7 días, estamos en una media combinada ahora mismo de 5,2, un dato muy bueno. ¿Que lo podemos bajar? Sí, cómo no. Vamos a ver aquí otros datos. Incluso también lo podemos subir, porque en una de los ordenadores odómetro que tenemos parciales de 115 kilómetros que realizamos en uno de los trayectos está en 6,3. Pero obviamente ya ahora con unos datos de más de 800 kilómetros, 5,2, 5,1 está muy bien. Pero realmente, si estás buscando un coche crossover, ¿qué diferencia vas a tener con respecto a un coche compacto a un sub medio, ¿no? Porque este coche viene un poco a posicionarse en los sub medios, pero sin ser sub. Entonces, tú te quieres salir por lo general de un coche compacto, pero te gusta este diseño y esta nueva moda de los coches sub, pero no te convence del todo lo que es la altura, ¿no? Sobre todo en la conducción, porque hay gente que en la conducción siente las inercias de un sub y quizás incluso para subirse al coche y quizás no le termine de enamorar, ¿no? Ahí es donde están los crossover, unos crossover que ganan cierto distancia al suelo, un poquitín más que un coche compacto y según qué coche, ¿vale? Pero también más que todo a nivel visual, ¿no? Porque al tener unos pasos de rueda tan marcados, todo con una estética más marcada, hace que el coche parezca mucho más musculoso, ¿no? Mucho más alto y por lo general incluso puede estar a la misma altura del suelo que un coche compacto. Entonces, todo esto te lleva a una conducción muy de coche compacto, un coche prácticamente de berlina. Entonces es una conducción cómoda, confortable, pero como tiene este aspecto también de línea sub, pues a mucha gente le engancha y es donde yo le veo el mejor enganche a este modelo del Niro. Una segunda generación que a nivel estético, para gustos colores, pero yo creo que ha sido acertado, ha mejorado, aunque a mí también el anterior me gustaba mucho, así que ahí, como siempre os digo, es muy subjetivo, ojo, pero es una buena alternativa. ¿Qué puedes buscar en la conducción? Pues para un crossover estás seguro buscando ese tipo de conducción, que además tenga espacio, como habéis visto. Pero equipamiento, el equipamiento en este caso estamos con el acabado intermedio de este Niro y está muy bien equipado. Para lo que necesitas en tu día a día e incluso viajar, yo creo que no necesitas más. En el acabado más tope de gama sí que es verdad, sí he hecho en falta el equipo de audio que viene firmado de manera opcional y hace que el coche tenga un poco más de calidad, sobre todo en el tema de sonido, pero no es algo primordial, ¿no?, en la compra de un coche. Pero este coche, yo les digo sinceramente, me agrada muchísimo y esta sensación de ir prácticamente en un coche compacto pero con cierto aspecto más sub puede ser una muy pero que muy clara alternativa para ti. Una dirección que en los modos de conducción tenemos Eco y Sport. En la Sport, bueno, poco diferencia hay, simplemente tiene esa reacción al pedal del gas más inmediata, un puesto de conducción muy cómodo, las pantallas con buena ubicación, espejos exteriores de buen tamaño y un espacio para 5 ocupantes increíble. Hay que destacar que la suspensión de este Niro también está muy bien lograda. Tenemos eje multibrazo en la parte trasera
y MacPherson en la parte delantera, y esto para el tipo de coche en el que está de segmento tiene una suspensión muy buena, y eso se nota con respecto a la primera generación, donde aquí Kia ha logrado rizar un poco más y ha mejorado muchísimo las sensaciones y sobre todo la insonorización de este coche, un coche muy silencioso. Y hay que destacar sobre todo la amplia gama de motorizaciones y versiones disponibles en la gama de Niro, y esto, bueno, la parte híbrida enchufable, el eléctrico si tienes donde cargar, ambos modelos, o esta que es autorrecargable, una batería muy pequeñita por supuesto, pero que se autorrecarga y va gestionando toda esta parte. Ahora volvemos al modo eco, nos cambia también los gráficos del cuadro de instrumentos, un poco enfocados a cada uno, pero son dos modos más que suficiente, o vas en modo eco o vas en modo sport, nada más. Ya en modo eco tienes una conducción muy tranquila y no necesariamente tienes que ir a un modo normal, donde prácticamente todos los coches que tienen modo eco y modo normal y luego uno sport, el modo normal y el eco, poca variación hay, o sea, por no decir ninguna. Así que aquí Kia nos ha dado muchos golpes en la cabeza, así que ha ido al grano, y me parece muy buen detalle. Otro detalle muy pero muy importante es este sistema multimodal para climatización y toda la parte de radio multimedia, aquí para no tener que depender exclusivamente de la parte de la pantalla multimedia. Así que un sistema muy bueno que está optimizado en Kia en sus nuevos modelos, así que espero verlos en toda la gama de una manera u otra ya disponible, así que un detalle muy bueno. Así que nada, nos detenemos y os cuento un poco mi veredicto final sobre qué coche crossover comprar. Acompáñenme. Bueno amigos, eso es todo por hoy al volante de este Kia Niro, y para este vídeo especial, ¿qué coche crossover me compro? Pues esta es una clarísima alternativa. Así como os he dicho en la parte dinámica, yo prácticamente recomiendo siempre a mis amigos y conocidos, cuando me preguntan por este tipo de coches, la gama Niro, por tener una gama completa, híbrido enchufable, eléctrico y este híbrido, pues está muy bien. Es uno de las versiones más vendidas a día de hoy de la gama Niro. El modelo, la versión eléctrica va ganando posición, está en un alrededor de un 35 y 40%, y el híbrido enchufable se mantiene en un 15-20% aproximadamente de ventas. Todo lo demás se lo lleva el Niro híbrido, pero esto poco a poco irá cambiando a medida que vayamos evolucionando en el mercado. Su precio de venta son 34.000 euros sin descuentos ni promociones en este acabado, que es el acabado intermedio. Tiene muy buen equipamiento. Y modelos crossover, bueno, me viene a la mente por ejemplo el Toyota CHR, el Nissan Juke, que bueno, tienen ese aspecto que no viene a ser un sub al uso, pero sí tiene ese aspecto también de coche compacto. También el Hyundai Kona, que bueno, prácticamente no deriva, pero sí es del grupo Hyundai Kia. Pero yo sinceramente os digo, la conducción de este coche y todo lo que ofrece por su precio me parece una muy pero que muy buena alternativa. Siempre me gusta aclarar, aquí Kia no nos está ni pagando el vídeo ni nada, simplemente esta serie de vídeos que vamos haciendo según los tipos de coche que hay es nuestra humilde opinión para vosotros a día de hoy en este año 2023. Así que no desaprovechéis la oportunidad, y si estáis buscando este tipo de coche, mirad bien la gama de Kia Niro. Muchas gracias aquí a España por la sesión de este Niro híbrido, y a vosotros la visita. No olvidéis suscribiros al canal y por supuesto nuestra prueba escrita de este coche, de otros coches y también de motos en nuestra web supermotor.online. Nos vemos en la próxima entrega. Adiós.